No celebramos una ocasión, no celebramos un evento, celebramos a Cristo en nuestras vidas. Amén. No sabemos en qué tiempo, ¿verdad?, fue el día que Dios se encarnó y vino a existir, a coexistir con la humanidad en un cuerpo humano, con toda la implicación, todo lo que implica el ser humano. Se humanó, Dios encarnado, es la vida de Dios manifestada entre y con nosotros. Jesús, el Yeshua del pueblo de Israel, Jesús para nosotros. Y cuando el pastor me hace este acercamiento de traer la palabra para este día, siempre vamos en oración al Señor para que se hable lo que Él quiera comunicar a su pueblo, y buscando, ¿verdad?, en oración el rostro de Dios y buscando su voluntad sobre todo. Me estuve inquietando durante varios días sobre un capítulo en específico de la Biblia, el Nuevo Testamento, pero sobre todo un versículo. Y yo me preguntaba, tuve varios días orando, Señor, ¿por qué este versículo? ¿Cómo vamos a compaginar este versículo con este tiempo, esta temporada que el mundo celebra y la iglesia? Primeramente sabemos lo que estamos celebrando, qué connotación tiene este tiempo, cómo compaginamos este versículo. Y mientras oraba el Señor, ¿cuántos creen que Dios habla en nuestras vidas? Dios habla en nuestras vidas porque el Santo Espíritu de Dios mora en nosotros. Y me dicen en este sentir, es que no se predica de una fiesta, no es predicar de un evento, no es predicar de un día, es predicarme a mí, Cristo, Yeshua. Voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Vamos a estar enfocándonos en esa primera parte de ese versículo 21 del primer capítulo del libro de Filipenses, del apóstol Pablo. Y vamos a tratar de proyectar los versículos aquí en pantalla según vamos a transcurrir en el estudio. Vamos a tratar en estos 30 minutos exponer este tema tan amplio de una manera condensada. Y el tema de este mensaje, de esta exposición es: para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? Y Dios nos ayude a que podamos decir con toda profundidad esa frase, como fue dicha por el apóstol Pablo, que para usted, para mí, el vivir realmente sea Cristo. Primeramente tenemos que partir el nacimiento que tantas personas celebran en este tiempo, nacimiento de Jesús, Dios encarnado, pero no podemos separar de ese nacimiento otro acontecimiento que es la cruz. Nacimiento y cruz, y cuando decimos cruz estamos hablando de una muerte, la muerte más ignominiosa, sin nombre, más terrible que un humano puede sufrir. Cuando decimos nacimiento nos estamos enfocando al modo, y cuando decimos cruz nos estamos hablando de lugar. Estamos hablando, cuando el apóstol dice para mí el vivir es Cristo, está hablando de la obra redentora. Nacimiento, el modo para efectuar esa obra redentora, esa obra salvadora, y la cruz, el lugar donde culmina esa obra. Primeramente tenemos que ver que esto es un designio de Dios. La salvación es de parte de Dios. Dice segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Antes de proseguir, vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento, prepare nuestro espíritu para recibir su palabra. Padre, estamos delante de tu presencia, pueblo tuyo, pueblo santo, escogido, iglesia tuya, oh Señor. Necesitamos de ti, oh Señor. Necesitamos escuchar de tu palabra. Necesitamos ser edificados, constreñidos, contristados, simbrados nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu y tu palabra.
Prepara nuestro espíritu a recibir tu palabra en esta hora, mi Señor. Danos la humildad necesaria para acogerlo como consejo tuyo, Padre Santo, no como palabra de hombre, mi Señor. Que en esta hora, oh Señor, Espíritu Santo, te pido que yo mengüe en este lugar y que tú crezcas, que tú hables a través de mí, a mí primeramente y a tu pueblo, la iglesia, Padre Santo. Te damos gracias por la palabra de antemano y declaramos que no retornará atrás vacía, que cumplirá, surtirá el efecto para la cual tú la has enviado en este día, mi Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Por tanto, y en esta obra redentora, el Señor contesta, y vamos a contestar estas tres preguntas, bíblicamente, tres preguntas. ¿Quién lo hará? ¿Cómo lo hará? ¿Y cuándo lo hará? Y el Señor mismo, a través de su palabra, nos contesta, ¿quién lo hará? La segunda persona de la deidad, Dios Hijo, encarnándose. Leemos en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios, que es atemporal, decide en su consejo eterno salir de la eternidad y entrar en el tiempo del hombre, encarnándose como hombre para traer salvación al hombre. Hay otra pregunta que se contesta: ¿cómo lo hará? ¿Cómo será ese plan de redención? ¿Cómo se llevará a cabo esa obra? Pagando un precio. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa era la forma, pagando un precio. Pero el apóstol Pedro es más exhaustivo. En su primera carta, capítulo 1, versículos 18 al 20, el apóstol Pedro dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, pecado heredado, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea que había un medio que era a través de la sangre, de la muerte de Dios Hijo. Otra pregunta que se contesta: ¿cuándo lo hará? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo designado por Dios en su eterno consejo intratrinitario. La que es manifiesta, la persona manifiesta en la redención, físicamente es Dios Hijo encarnándose. Pero en el plan eterno de Dios hubo un consejo intratrinitario, un diálogo entre las tres personas de la divinidad: Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Y esa segunda persona sale de la eternidad y entra en el tiempo del hombre encarnándose. ¿Cuándo? Dice Gálatas 4. Capítulo 4, versículos 4 y 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, toda la humanidad, a fin, con el propósito, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Por tanto, Dios da el cumplimiento en el tiempo histórico, en la culminación, cuando llega el momento que Él designó en su eternidad. Él designó el día específico que la segunda persona iba a ser enviada para pagar el precio por cada uno de nosotros. Recordemos que Dios Hijo es tan Dios como Dios Padre. Y Dios Espíritu Santo es tan Dios como Dios Hijo y como Dios Padre. Dentro del consejo intratrinitario, ninguno manda a nadie, los tres son Dios. Pero para que esa segunda persona, Dios Hijo, pudiera obedecer a Dios Padre, dijo: aprópiame cuerpo.
y vino como siervo, el siervo sufriente, el cordero inmolado de Dios. Por tanto, promesa hecha a Abraham, al pueblo hebreo, y se cumplió específicamente cuando vino la plenitud del tiempo. Cuando el tiempo asignado por Dios llegó al colmo, llegó al tope, vino Jesucristo y se encarnó. Tiempo que el mundo celebra en estos tiempos. No sabemos el día exacto. Por eso decimos que nosotros los cristianos no celebramos un día, no celebramos una festividad, celebramos a Cristo en nuestras vidas. Ese Dios eterno que murió en nuestro lugar. Recordemos, en cuanto a salvación, es absoluto, potestativo y únicamente de Dios. Dice el Salmo 3:8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Palabras que se hace eco Jonás 2:9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Dios no nos salvó por nuestra miseria. Dios no nos salvó como consecuencia de nuestras transgresiones. Dios nos salvó por su absoluto propósito y su sola voluntad. No lo merecíamos, pero Él decide salvarnos por su consejo eterno. Y este Dios encarnado, para enlazarlo con este tiempo de la natividad, que en el latín es nativitate. La vida viene para ti. La Navidad no es una fiesta. Nativitate, la vida de Dios viene para ti y para mí. Y eso es lo que celebramos en nuestras vidas como hijos de Dios. La vida de Dios que se comunica a nosotros a través de la persona de su amado Hijo Jesucristo. Y llegamos a esta frase que es el lema de esta exposición. Para mí, el vivir es Cristo. Filipenses 1:21, esa primera parte. Porque para mí, el vivir es Cristo. Y vamos a estar viendo en tres aspectos fundamentales, y más que fundamentales, trascendentales, porque para usted y para mí el vivir debe ser Cristo. Vamos a ver tres aspectos. Número uno, Cristo, razón de vida. Cristo, razón de vida, por comunicación. Quien nos comunica la vida eterna es la persona de Dios Hijo. Vemos en Juan 1:4. Juan 1:4 dice el apóstol Juan: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan no dice en Él había o Él tenía. Dice en Él estaba la vida. No es que la vida eterna sea potestativa de Jesús, es que la vida eterna emana de la persona de Jesús, Dios Hijo. La vida eterna emana, no es que Él tenga, en Él está. La vida emana de Él. No es que Él tiene gloria, sino que la gloria emana de Él porque Él es Dios. Segunda carta de Pedro 1:4, dice el apóstol referente a esto, comunicación de vida eterna, referente a la persona de Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina. Usted y yo disfrutamos naturaleza divina a través de la persona de Jesucristo. Él dijo: yo enviaré el Espíritu Santo y Él os dará de lo mío. Dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por tanto, Cristo para nosotros es razón de vida por comunicación de esa vida eterna. También hay dos elementos esenciales, que es misericordia y gracia. Misericordia, hermano, es el amor de Dios en extensión. Amor de Dios en extensión. Para el hebreo tiene un superlativo que es misericordia, es amor, amor,
Amor, amor infinitamente. Tanto es así que el profeta Jeremías, una ciudad en cenizas, carbonizada, un pueblo llevado en cautiverio, niños que eran restrellados contra las paredes, dice: oh Jehová, por tu misericordia no hemos perecido, grandes son, nuevas son tu misericordia cada mañana. Está hablando, hermano, que la misericordia de Dios no se sujeta al tiempo ni a circunstancias. Dios siempre ama. Eso es el amor de Dios. Amor de Dios en extensión. Pero dentro de esta comunicación, no solamente misericordia, que es el amor de Dios en extensión, sino también gracia. Gracia es el elemento principal para la salvación. Salvos por gracia mediante la fe. La gracia es el elemento, la fe él es instrumento. Ahora, tenemos que entender estas dos palabras: gracia, misericordia. Misericordia, amor en extensión. Gracia, escuche, es esa misericordia en descenso. Gracia es usted mirar la cruz del Calvario. Eso es gracia. Esa gracia de Dios que es eterna y no transcurre en el tiempo, en un momento dado se encarna. Hay descenso, dice ahí Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es gracia. 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis, está hablando la iglesia, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Estamos hablando, hermano, esa gracia, ese amor en extensión, manifiesto en un cuerpo humano. También hay otro aspecto, hermano, que Él es el camino. Cristo, razón de vida para nosotros, porque Él es el camino. No solamente que es misericordia y es gracia manifestada, sino también que es el camino. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, palabras de Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero dice, yo soy el camino. Muchas veces nosotros tenemos un mal concepto de lo que es Jesús: yo soy el camino. Pensamos que es un camino de aquí para el cielo. No, dice Hebreos 10:20 que Él abrió camino nuevo y vivo. Un solo camino, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pero es un camino de dos vías. Un solo camino de dos vías. Dios en descenso, en la persona de Jesucristo, en descenso para un encuentro con el hombre. Una vía. Segunda vía, Dios en encuentro con ese hombre, tomando a ese hombre temporal y llevarlo en ascenso hacia la eternidad. Hermano, es un solo camino de dos vías. Ese camino nuevo y vivo que abrió a través de Hebreos 10:20 Jesucristo es en descenso y ascenso. Dios tomando a usted y a mí, al hombre temporal, y llevarlo a la eternidad. Sucederá para nosotros, hermano, en el rastro de la iglesia. Que anhelamos nosotros que sea en este mismo instante y Él nos tome y llegue nuestra redención final. Pero hay otro aspecto de Cristo como razón de vida, que Él nos da la salvación. Cuando digo salvación, nos regala ese regalo inmerecido de la vida eterna. Juan 6:47. Hay muchos versículos, hermanos, que hablan de que Él posee la vida eterna y que Él la da, pero estos dos son trascendentales. Juan 6:47 dice Jesús: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué la puede dar? Porque Él es Dios.
porque Él es potestativo, porque la vida eterna emana de Él. Juan 10:28 dice Jesús: y yo les doy vida eterna. No solamente nos da vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, está hablando aquí de seguridad de salvación. Si usted es un hijo de Dios y usted está sellado con el Santo Espíritu de Dios, usted está guardado en el hueco de la mano de Dios. Y nadie lo podrá arrebatar de ahí. Nadie caerá de la gracia. Hay seguridad de salvación. El Padre que me las dio, las tengo aquí en mi mano. Y nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, pregunto yo, ¿quién se mete por la propiedad de Dios? ¿Quién tiene el poder para arrebatar una oveja de la mano de Jesucristo? Yeshua HaMashiach Adonai, Dios Todopoderoso. Nadie. Por tanto, hermano, hay seguridad de salvación. Segundo aspecto, no solamente Cristo es razón de vida, porque es el comunicador y destino de vida, sino porque es también modo de vida. Número uno, forma natural de expresión. Si ya estamos en Cristo, dice la palabra, sé santo, porque yo, esto es una parafrasis, hermano. Cristo nos dice, sé santo, porque yo que soy santo, moro en ti. Hermano, no tenemos otra opción de vida que vivir en santidad, porque el Santo de los Santos ha tomado posesión de nuestros cuerpos para templo de su Santo Espíritu. Por tanto, modo de vida, forma, expresión natural para nosotros los cristianos. Otro elemento es que Cristo es esencial, elemento principal para santificación. Quien nos ayuda a la santificación progresiva es el Santo Espíritu de Dios, que nos va ayudando. Filipenses 1:6 dice, persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra, el que aplicó los méritos de Cristo a nosotros, la perfeccionará, la llevará a cabo, la completará, la culminará hasta el mismo día de Jesucristo. O sea, hasta el rapto de la iglesia, que para nosotros, que somos redimidos, es nuestra redención final. Quiere decir con esto, hermano, erradicación total del pecado en nuestras vidas. Yo espero ese día. Yo espero ese día, porque rendimos culto al Señor, pero hay pecado en nuestras vidas. Somos imperfectos. Pero entonces, los que estemos vivos, yo espero a Jesucristo vivo en el resto de la iglesia, los que estemos vivos seremos transformados, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y estaremos delante de Él. Y se presentará a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo espero ese día, hermano. ¿Sabe por qué? Porque será un culto de labios suyos, de labios míos, puro y santo, sin pecado, ausencia de pecado en nuestra vida, adorando como Él debe ser adorado. Amén. En completa santidad. ¿Por qué Jesucristo también modo de vida? Por la libertad que Él nos da. Colosenses 1:3 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Usted y yo en un tiempo caminamos sin Dios y estamos en el reino de las tinieblas, sirviendo al Señor de este siglo. Pero por el poder de Cristo, Él nos ha tomado y nos ha trasladado del reino de las tinieblas hacia el reino de su amado Hijo, a la luz admirable. Hermano, para vivir, escuche, en libertad. Y esa libertad comprende dos aspectos. Libertad inicial, cuando usted es trasladado, cuando usted viene a Cristo, usted cambia de posición, cambia de reino, aún usted siendo escogido de antemano. El libro de Efesios dice que, Pablo dice que muchos de nosotros éramos igual que los demás. Estamos perdidos, destinados iguales. Cuando venimos a Cristo, somos trasladados de ese reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora, eso es la libertad inicial, pero también una libertad experimental. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, Juan 8:36, seréis verdaderamente libres. Escuche, inicial, ya estoy en Cristo, soy libre de la condenación.
Pero dice, así, si el Cristo, el Hijo de Dios, os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué dice el apóstol con esto, hermano? Que aunque yo estoy en Cristo, como hay pecado en mi vida, cada vez que yo peco, me esclavizo nuevamente al pecado. Y a cada día, a cada instante que usted entra a cuentas con su Dios, vuelve la comunión con su Dios y usted está en libertad. O sea, es una libertad. Cristo modo de vida, porque es una libertad experimental cada día. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Cada vez que pecamos, desobedecemos a Dios, cortamos, no perdemos la salvación, no dejamos de ser hijos, pero cortamos la comunión que pende de un fino hilo para con nuestro Dios. Y entonces volvemos y nos atamos nosotros mismos. ¿Qué hacemos? Vamos humillados, confesamos nuestro pecado y Él nos liberta. Por eso dice bien claramente el texto: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gálatas 5.1. Gálatas 5.1 dice: está, mandato, pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La vida cristiana, lo más hermoso que tiene es que hay libertad en Cristo, no libertinaje, libertad en Cristo. Y hoy día el pueblo está siendo oprimido por dogmas, por reglas de hombre. Somos libres en Cristo para hacer todo aquello que es consecuente con la vida de Cristo. Ahora dice, Gálatas 5.1 continúa: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por tanto, Cristo modo de vida por la libertad que Él nos comunica. Cristo derrota, destruye el yo nuestro. El yo nuestro. Dice Gálatas 2.20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en esta carne, aleluya, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por usted, por usted, por usted y por mí. Hermano, el yo, ese orgullo, me impide a mí amar a mi esposa como Dios demande que les ame. El orgullo, ese yo, me impide a mí, le impide a usted bajar al nivel de sus hijos para desde allí, el amor de Cristo, comprender a sus hijos. Ese yo, ese orgullo me impide a mí amar a mis hermanos, le impide a usted amar a sus hermanos como Dios demande que usted ame a sus hermanos. Pero Cristo, si realmente mora en nosotros, Él destruye ese yo. Y ya podemos decir: mas no soy yo, es Cristo el que mora en mí. Por tanto, Cristo, modo de vida, destruyendo cada día ese yo. El apóstol Juan dijo: Señor, que yo mengüe, que yo me haga nada. En el griego dice: que yo me derrita aquí y tú crezcas en mí, que la gente te vea a ti. Y este hombre comenzó a predicar de Cristo. Y Cristo, el Cordero de Dios, yo no, el que viene, el que quita el pecado del mundo, predicó a Cristo miles y miles de seguidores. Cuando Juan el Bautista ve en el río Jordán al Maestro, al Yeshua HaMashiach Adonai, Jesucristo el Mesías, el ungido, el Señor, dice: ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Hermano, ¿qué hizo esta multitud? Dejó a Juan y siguió a Jesús. Eso es lo que él estaba buscando. No es el yo, no es usted, no es usted, es Él. Amén. Cristo, modo de vida, el yo destruido en nuestras vidas. Ahora, verdaderamente libres, discutimos ahorita. Escatológicamente tenemos seguridad de libertad. Romanos 8.1 dice: ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si realmente usted nació de nuevo, escuche, segurísimamente usted no tiene ninguna condenación. ¿Quién es el que juzga? Jesucristo. ¿Quién lo justificó a usted? Jesucristo. Si Él lo justificó, Él no lo juzgará. ¿Quiénes, aparte de Cristo, juzgarán a los escogidos de Dios?
Nadie. Por tanto, somos libertados escatológicamente de esa condenación que viene futura para todo el mundo. Somos liberados. Damos seguridad de salvación. Tenemos seguridad de esa condenación. Pero también en cuanto a experiencia de vida. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No solamente, escuche, consejo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermano, usted es libre en Cristo para hacer lo que Cristo te manda. ¿Qué es libertad en Cristo? Yo ver una botella de whisky ahí, ver una botella de whisky, para los que en un tiempo fueron bebedores, para los que muchas personas salieron pecados tremendos, ver una botella de whisky, la uso como ejemplo, y yo tener la libertad en Cristo de no tomarla. Eso es libertad. Eso es libertad. Libertad en Cristo, no libertinaje. Ahora, tercer aspecto. Discutimos Cristo, razón de vida. Cristo, modo de vida. Tercero, Cristo, esperanza de vida. Cristo, esperanza de vida, por dos razones trascendentales. Número uno, volutiva. Volutiva, voluntad de Dios. Palabra de Dios. Hermano, yo con solamente, y usted como hijo de Dios, leer la palabra es suficiente para nosotros. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Volutiva. Pero también yo tengo una esperanza promisoria. No solamente porque Él lo decreta porque Él es Dios, sino porque también lo promete. Juan 14, 1 al 3. Precioso versículo. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré al cielo. Vendré otra vez y os tomaré al cielo. No, vendré y os tomaré a mí mismo. Aleluya. Biblia de las Américas dice: vendré y os tomaré conmigo. Para donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Hermano, nuestra bendita esperanza no es un lugar. Nuestra bendita esperanza no son las puertas de perlas. Nuestra bendita esperanza no es el mar de cristal, las calles de oro. La paz infinita del lugar del cielo, del paraíso. Esa no es nuestra bendita esperanza. Nuestra bendita esperanza es la misma persona de Jesucristo, nuestro Salvador. Dice: y vendré y os tomaré a mí mismo. Hermano, promesa, esperanza, no de lugar. Promesa, esperanza, no de acontecimiento. Promesa, esperanza, no de circunstancia. Promesa de su misma persona. Y esa es nuestra bendita esperanza. Nuestra bendita esperanza no son acontecimientos. Nuestra bendita esperanza no es el rastro de la iglesia. Nuestra bendita esperanza es la misma persona de Jesucristo. Hermano, caeremos allí, delante de sus pies. Hay un himno que yo no me canso de repetirlo, Santoyo. Cara a cara. Yo cuando esté en ese lugar, no me interesa en qué lugar estaré sentado en el banquete. No me interesa si ganaré coronas. No quiero que nadie me moleste, porque estaré cara a cara ante mi Señor. Y esa es la esperanza de vida, nuestra bendita esperanza como hijos e hijas de Dios.
Hermano, que sea una realidad en nuestras vidas decir realmente como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, porque Cristo es modo de vida, razón de vida y esperanza de vida. Soñemos con ese día, que cuando seamos raptados en el rapto. ¿Cuánto esperan el rapto de la iglesia, hermano? Dios quiera, yo dije en la escuela dominical, Dios quiera no haya culto el martes, porque Cristo vino por su iglesia. Dios quiera que no haya reunión ni el martes. La reunión que nosotros vamos a hacer allá frente, delante de su presencia, hermano. Y decir, hermano, a mí me conmociona mucho estas cosas. Pienso mucho en eso. Y estar allí y caer de rodillas ante mi Señor. Y decirle: Señor, estoy aquí porque para mí el vivir eres tú. Y caer de rodillas. Hermano, pero es en Cristo. Sepa, hermano, que si usted está cerca de Cristo, muy cerca de Cristo, está tan perdido como el impío más grande de allá afuera. No es cerca de Cristo, es en Cristo. Que Cristo sea para usted razón de vida, modo, estilo de vida, testimonio y esperanza de vida. Hoy la iglesia no espera a Cristo. Hoy la iglesia no espera el rapto de la iglesia. Hoy la iglesia no le interesa el rapto de la iglesia. Esa es nuestra bendita esperanza, hermano. Hablo de iglesia a nivel colectivo, pero para nosotros, para los verdaderos, los fieles, esa es nuestra bendita esperanza. Yo voy a hacer un llamado, hermano, primeramente para la iglesia. Yo el primero. Yo necesito compromiso con Cristo. Yo necesito que sea una realidad en mi vida, que para mí el vivir sea Cristo, no apariencia, sino que Cristo realmente sea para mí razón de vida, modo de vida en mi caminar y esperanza de vida. ¿Cuántos de los hermanos estamos en esa misma sintonía? Yo soy el primero. Yo necesito de Cristo cada día más y más, y quiero glorificarle. Queremos glorificarle. Yo necesito. La iglesia tiene que impactar, transformar al mundo por nuestra razón de vida, por nuestro modo de vida y por nuestra esperanza de vida. La primera vez que los cristianos fueron llamados cristianos fue en Antioquía. No porque hablaban de Cristo, no porque sabían Biblia, sino porque caminaban como Cristo. Estos son cristianos. Que la gente no nos vea a nosotros. Son cristianos porque predican a Cristo. Son cristianos porque van a todos los cultos. Son cristianos porque tienen la cruz en la puerta. Son cristianos porque hablan de Cristo. Son cristianos porque esta gente de la primera iglesia bautista hispana de Cape Coral viven a Cristo. Porque Cristo para ellos es razón de vida, modo de vida y esperanza de vida. Vamos a estar orando, hermanos, todos en conjunto, para que Dios nos dé ese poder en su Santo Espíritu, de que sea una realidad, hermanos, muy fácil, de labios para afuera, de decir: para mí el vivir es Cristo. Tenemos que analizarnos, registrarnos nosotros mismos. Realmente, yo podría decir en lo profundo de mi ser: para mí el vivir eres tú. Hermano, me refiero, quizás aquí sea muy fácil desde el púlpito, usted desde allí, pero en su intimidad, cuando usted queda desnudo ante su Dios, realmente puede decir: para mí, Señor, el vivir eres tú. ¿Hay alguna persona aquí que no ha conocido al Señor? Sepa que Cristo murió en tu lugar por el pecado singular, pero también por los pecados y transgresiones. Que solamente hay salvación en Cristo. Cristo pagó el precio, pero tienes que venir humillado, quebrantado ante ese Dios que es eterno. ¿Hay alguna persona aquí que no ha venido a los pies de Cristo y quiere aceptar a Cristo hoy, venir corriendo a los pies de Cristo en este día?
¿Todos somos salvos? Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, en conjunto, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para que Dios nos dé esa capacidad en el poder del Espíritu Santo, sea una realidad en nuestras vidas, que para nosotros el vivir sea Cristo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en acciones de gracias por tu amor, tu infinita misericordia. Padre, en esta hora nos ponemos en la brecha como hijos e hijas tuyas, mi Señor, pidiéndote, oh Señor, que nos ayude a vivir en santidad, a manifestar tu poder, tu esencia, Padre Santo, a glorificarte, a ser realmente testigo, oh Cristo amado, tuyos, mi Señor. Que las personas sepan que tú eres razón de vida para nosotros, modo de vida y esperanza de vida, no porque hablamos de ti, sino porque te vivimos a ti, oh amado Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, como congregación, Primera Iglesia Bautista Hispana de Cape Coral, que para cada uno de nosotros, los que conformamos esta congregación, hijos tuyos, mi Señor, ayúdanos en el poder de tu Santo Espíritu, a que realmente sea trascendental, vivencial, experimental en nuestras vidas, que el vivir seas tú. Ayúdanos, Padre Santo, a impactar la comunidad. Haya crecimiento en tu congregación, Padre Santo. Conocimiento tuyo, oh Señor. Que tú seas manifiesto, no solamente en cada uno de nosotros, individual, sino también en medio de nosotros. La presencia de Jehová en medio de su pueblo salva, mi Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias por esta palabra expuesta. Ayúdanos, Padre, no solamente que seamos oidores, sino hacedores, que sea práctica aplicada a nuestras vidas. A mí el primero, Señor. Y ayúdanos, oh Señor, a caminar en santidad. Que realmente podamos decir: oh Cristo amado, Yeshua HaMashiach Adonai, Jesucristo el Mesías, el Cristo y Señor. Para mí, para nosotros, el vivir eres tú. En el nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, hermano.